Bueno, bueno, continuando con estos videos que de alguna manera lo que tratan es de complementar las lecturas que ustedes tienen sobre las independencias sudamericanas y también sobre la generación del 80 y lo que va a suceder en el gobierno argentino entre el 80 y 1916. En este video vamos a tratar de ver básicamente algunas cuestiones que sucedieron en las provincias unidas del Río de la Plata entre Pavón, 1861, y el primer gobierno de Roca en 1880. ¿No? Ustedes saben, o seguramente lo leyeron, el texto de Ferronato, digamos, termina aproximadamente con la consolidación del Estado Nacional después de Pavón y la presidencia de Mitre, y no se mete con la presidencia de Mitre, ni con las presidencias que siguen, digamos, y después el próximo texto que tenemos es de la generación del 80 y los gobiernos de la famosa orden conservador de la generación del 80, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer en este video es llenar un poquito el hueco, es decir, qué sucede entre 1862 y 1880. Para eso vamos a compartir nuevamente un PowerPoint. Tenemos que esperar un segundo, presentarlo, muy bien. Ahora sí, los gobiernos que componen este periodo son los gobiernos de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda. Y una breve introducción, Ferronato comenta en el capítulo 2 de su libro que todo el periodo de anarquía, digamos, que se observa, que se va generando, gestando, con las guerras civiles, con el gobierno de Rosas y con la disputa entre conservadores y liberales en América en general, y entre unitarios y federales en las Provincias Unidas en particular, de alguna manera tiene su resolución hacia 1862 y hacia 1853 con el dictado de la Constitución Nacional, y hacia 1862 con la unificación de la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica y más importante, digamos, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en términos económicos y políticos, al conjunto del territorio, ¿no? Entonces, ahí Ferronato va a decir, bueno, acá tenemos, en el 62 tenemos un territorio consolidado, una constitución que legisla sobre ese territorio consolidado, un mapa económico consolidado, en el sentido de que va a apuntar hacia el comercio atlántico y hacia insertarse económicamente en el mercado mundial como exportador de materias primas, y una clase política también, digamos, decidida a gobernar ese territorio de una manera afín a esa organización de tipo económica. A ustedes probablemente les haya llamado la atención, sin embargo, que el próximo texto que nosotros tenemos para leer comienza en 1880, y, digamos, en el marco de la presidencia de Roca sí podemos hacer todas esas afirmaciones que Ferronato deja un poco en el aire, ¿no? Hacia el primer gobierno de Roca sí podemos decir, es una clase política en el poder consolidada, es un mercado, digamos, económico que se va a consolidar hacia la exportación de materias primas y hacia el famoso modelo del exportador, y es un territorio también consolidado luego de la famosa campaña del desierto en la Patagonia y la campaña del Chaco, digamos, hacia el norte. Ahora bien, entre el 62 y el 80, un periodo de 18 años, digamos que no es poca cosa, no podemos hacer esas afirmaciones porque suceden una serie de hechos que ponen en jaque, digamos, en riesgo, la continuidad política de ese proyecto que después va a encarnar el orden conservador y el roquismo en general, ¿no? Vamos a articular esos problemas en dos grandes problemas. En primer lugar, lo que hace a la sublevación reiterada y constante de los caudillos federales en algunas provincias, sumado a la guerra del Paraguay, que también pone en cuestión, digamos, el acatamiento de estos caudillos federales al orden político consolidado del gobierno nacional, por un lado, gran problema de estos años, y por otro lado, el problema de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que tampoco, que es un problema, si se quiere, menor, digamos, comparado con el otro, pero que va a hacer mucho ruido hasta justamente 1880, ¿sí? Vamos a ver un poquito esos problemas, ¿sí?
digamos, el gobierno de Mitre fundamentalmente enfrenta, por un lado, la represión de los caudillos del interior, llamadas montoneras federales, y la guerra del Paraguay. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Antes la batalla de Pavón, ustedes saben, en 1853, cuando se dicta la Constitución Nacional, la provincia de Buenos Aires no adhiere a esa constitución, se separa del resto de la Confederación Argentina, y tenemos 10 años de gobiernos separados. Por un lado, la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, la Confederación Argentina. Eso es una anomalía en términos históricos, porque la provincia de Buenos Aires era la provincia efectivamente más importante en términos políticos y económicos de toda la Confederación Argentina, y por lo tanto que esté separada era algo que estaba destinado a no durar mucho, ¿no? En realidad esto tenía que ver con un desacuerdo entre los líderes victoriosos, digamos, de la batalla de Caseros, ¿no? Del derrocamiento de Roca, fundamentalmente a Rosas, perdón, ¿no? Fundamentalmente a Rosas lo derrocan sus antiguos socios o sus antiguos subordinados, ¿no? Urquiza, que es uno de ellos. Y la constitución que se va a firmar en Paraná es una constitución de tipo federal, ¿no? A la cual el gobierno de Buenos Aires no va a querer a someterse, ¿no? Bien. Pavón, la batalla de Pavón en 1861, es una batalla que lo que viene a hacer es terminar con esta anomalía, porque une el gobierno de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con la Confederación Argentina, frente, digamos, y para que eso suceda, las tropas de Buenos Aires, al mando de Mitre, van a derrotar a las tropas de general Urquiza, al mando de las tropas de la Confederación Argentina, cuyo presidente en ese momento era Derqui, ¿sí? Digamos, hay muchos mitos sobre la batalla de Pavón, porque algunos dicen que Urquiza se dejó ganar, digamos, que tenía todo para vencer en realidad. Pero bueno, son cosas que no podemos en todo caso discutir nosotros. Una vez que entonces el territorio sí está consolidado, ¿no? Buenos Aires y las Provincias Unidas, es decir, la Confederación Argentina es el conjunto del territorio que ahora conocemos, no se va a poder dar ese despegue que es en los 80, justamente por una serie digamos, de pequeñas batallas, de pequeñas guerras civiles al interior de los territorios provinciales, fundamentalmente ligados con la represión a los caudillos federales, ¿sí? Es lo que durante el gobierno de Mitre se llama la guerra de policía contra la montonera. Guerra de policía contra la montonera federal, ¿no? Luego de Pavón, entonces, los caudillos federales se repliegan en sus provincias, se repliegan en sus redes de clientelares provinciales, frente a sus subordinados, a sus clientes, y se produce una serie de victorias liberales en las provincias históricamente federales, ¿no? Como Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, etc. ¿Sí? Entonces, en el marco del gobierno de Mitre, tenemos la persecución a los caudillos federales, el caso del Chacho Peñalosa, el llamado Chacho Peñalosa, es uno de esos casos así prototípicos de esta persecución, tipo que se revela que es un federal convencido, digamos, dispuesto a ir a la guerra todavía, y que termina masacrado, ¿no? O sea, digamos, lo que yo quiero plantear con esto es que si hay caudillos federales dispuestos a ir a la guerra, al margen de estar en una posición de minoridad, entonces, evidentemente, no podemos hablar de una clase política consolidada, es decir, el agonismo, digamos, los conflictos al interior de esa clase política, de líderes, porque los caudillos federales, al fin y al cabo, son líderes de sus provincias. Eso implica que no están dadas las condiciones para que el país tenga una clase política homogénea, digamos, ¿sí? Es decir, todavía digamos, conviven una serie de ideologías políticas y de proyectos de país muy diferentes entre sí, que impiden el progreso económico y político del país, ¿no? Y toda la década del 60 y parte de la década del 70 va a estar dada por esa batalla aún persistente, ya, digamos, si se quiere finalizada en términos de quién va a ganar, porque está bastante claro que el poder político, el poder militar reside en el gobierno central, por lo tanto, en una clase política tendiente al liberalismo, pero van a continuar de todos modos, ¿sí? La batalla de San Ignacio
donde las tropas de una serie de caudillos federales son fuertemente derrotadas y se produce una matanza después de eso, es un momento muy importante y es a fines de la década del 60. ¿Sí? O sea, imagínense, toda la década del 60 pasa por este tipo de conflictos, ¿no? El regreso de Felipe Varela, del Alto Perú, un caudillo federal muy importante, que hace una serie de levantamientos en todo el noroeste argentino, se refugia en Bolivia, en el Alto Perú, y después regresa en 1869, donde finalmente es derrotado. Pero bueno, esas son dos de las grandes resistencias federales, ¿no? Ahí no podemos hablar de una represión de policía todavía del ejército, sino más bien de batallas desiguales, pero de batallas al fin y al cabo que impiden que el gobierno argentino pueda desarrollarse plenamente hacia el progreso, digamos, ¿no? De alguna manera, dicho progreso, ¿no? Tómenlo entre comillas. En 1873 es el levantamiento de López Jordán y la represión muy fuerte del gobierno de Sarmiento, que le pone precio a la cabeza de López Jordán y lo trata como un criminal, ¿sí? Pero es el levantamiento de un último caudillo federal, ¿sí? Y es en 1873, como podemos ver, muy finalizada, digamos, la guerra de independencia, 10 años después de Pavón, todavía tenemos fuertes convulsiones respecto de las diferencias entre federales y liberales. En este caso vamos a hablar de federales y liberales, porque la Constitución argentina era federal. Sin embargo, quienes gobernaban eran gente de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, ligados al liberalismo, ¿sí? En este sentido, y esto se los digo muy entre paréntesis, al interior de la clase dominante liberal porteña también tenemos diferencias, ¿sí? Entre el bando nacional, liderado por Mitre, y un bando más radical, más autonomista, liderado por Alsina, ¿sí? Mitre, después de Pavón, algunos lo instan, digamos, a cambiar, a no aceptar esa constitución y a dar otra constitución, y él se niega, en sentido más realista, digamos, de la política, porque sabía que aún en el marco de esa constitución iba a tener las oposiciones que tuvo. Pero hay otro grupo de la provincia de Buenos Aires que después va a resultar victorioso, digamos, que tiene posiciones mucho más radicales frente al problema de las montoneras, del federalismo y de la autonomía provincial, ¿sí? Es decir, no podemos hablar de ninguna manera de una clase política consolidada y con ciertas ideas base que van a respetarse, ¿no? Al contrario. Están en guerra unos con otros y al interior de cada uno de ellos también tenemos posiciones encontradas, que por supuesto no vamos a ver en este curso, pero que es importante de tenerlas en cuenta, ¿sí? Bueno, después del levantamiento de López Jordán, vamos a ver levantamientos ya mucho más pequeños y mucho más fácilmente reprimidos, digamos. Por lo tanto, podemos decir, después del 73, efectivamente, sí, los caudillos federales van a ir lentamente desapareciendo, algunos de ellos, de las provincias, se van a incorporar a las filas del PAM, del Partido Autonomista Nacional, en la década siguiente, y van a gobernar como parte de esa élite política, pero caudillesca, provinciana, digamos, ¿sí? Es decir, en la década liberal, la década de 1880, también va a incorporar estas figuras en el marco de tener cierta gobernabilidad. La guerra del Paraguay, a todo esto también, entre 1864 y 1870, es decir, durante las presidencias de Mitre y de Sarmiento, va a generar una serie enorme de gastos al Estado, porque es una guerra muy larga, es una guerra muy costosa en hombres, en recursos, etc. Y también un problema en términos ideológicos, porque el gobierno de Paraguay de alguna manera representaba cuestiones ligadas al federalismo que algunos caudillos federales podían tomar como propios, es decir, podían sentirse más aliados al gobierno paraguayo que a su propio gobierno. Y ahí es muy claro, digamos, durante la guerra del Paraguay, las dificultades del reclutamiento, ¿sí? Digamos, el gobierno nacional tenía que reclutar soldados en las provincias, y la gente no quería claramente ir a la guerra, por lo tanto iban a la guerra encadenados, ¿sí? O muchos opositores fueron mandados a la guerra como prisioneros. La guerra del Paraguay es un evento particularmente violento y sangriento de la historia argentina y de la historia sudamericana, para los nacionales paraguayos ni hablar, ¿no? Pero bueno, estas dificultades también hablan de que algo de lo federal persiste en el sentido popular.
en el sentido de ser popular, ¿no? El federalismo, si bien es una ideología política argentina, digamos que si se quiere, fue efectivamente derrotada por el gobierno central, todavía persiste en términos culturales como ligada a una idea de lo popular, ¿sí? Y esto va a ser muy difícil que algunos personajes quieran ir a la guerra, quieran ser reclutados para ir a la guerra, ¿sí? Entonces la guerra del Paraguay, la represión a la Montonera Federal, la famosa guerra de policía contra la Montonera Federal, el enjuiciamiento y masacre de caudillos federales, es lo que va a marcar el conjunto de este periodo que va del 62 al 80. ¿Sí? Por último, el otro problema que tenemos es el problema de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene que convertirse en capital federal, lo dice la Constitución. El gobierno, la élite porteña no quiere, durante todo este periodo, se alza en armas varias veces, recluta soldados, sin que el gobierno central le permita reclutar soldados. Y el último levantamiento es el de Carlos Tejedor en 1880, que es reprimido justamente por Roca, que viene de ganar la campaña del desierto. ¿Sí? Entonces, finalmente, en 1880 queda Buenos Aires como ciudad capital de todo el país, y se funda una ciudad que ya estaba fundada, pero que pasa a ser ahora sí capital de la provincia de Buenos Aires, que es La Plata. Y con esto tenemos entonces el fin de los dos grandes conflictos que acechan, digamos, el buen progreso de la nación argentina durante las décadas del 60 y el 70. Esto es importante que lo tengan en cuenta para comprender por qué efectivamente todas las atribuciones, las condiciones que Ferronato da para el despegue económico y político del país, que él las plantea para el 60, bueno, recién van a poder darse 20 años después, porque en el medio hay que reprimir a estos sujetos, hay que cortar de raíz, digamos, las ideas ligadas al federalismo, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el latinoamericanismo de los caudillos federales, en contra de una mirada mucho más ligada a Europa de los jefes liberales, digamos, de Mitre, de Alsina, de todos ellos. Y también es el problema de la capital federal, que no quiere federalizarse, porque no quiere perder también cierta riqueza, cierta autonomía que tiene. Lo cual, quizás, si ustedes quieren, pueden pensarlo como una continuidad ideológica de los porteños, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, es muy común escuchar que la gente del conurbano se atiende en la capital, como si eso fuera algo raro, digamos, un mismo país, digamos, no sé yo. Bueno, pero eso me voy de tema completamente. Entonces, hacia el 80 sí. En 1880 tenemos esas condiciones que Ferronato dice para el 60. Antes hubo que hacer todo esto. Reprimir a toda esta gente, federalizar la capital federal, y en el medio, digamos, liberar una de las guerras más sangrientas del siglo XIX, que fue la guerra del Paraguay, y ganarla a costa de mucha gente, muchos recursos económicos, etc. Bueno, nos vemos.